arrancamos, si no Estupendo, te parece sí. mal. El segundo, nos conocimos en el segundo, pero ya vas por el sexto. Séptimo. Séptimo, O sea que venga, sí, pues lo he sí. contado yo mal. Oye, y claro, a mí lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿qué diferencia de todos los que ya llevas publicado anteriormente? Hombre, yo creo que hay más conocimiento y más experiencia. Y como al final yo lo que cuento en los libros es lo que yo vivo y lo que yo trabajo, sí que es verdad que he seguido formándome mucho, especializándome en otras cosas, y es lo que te permite en los siguientes libros, en este último libro igual, pues dar algo más, no aportar algo más. Eso es lo que hay. Y luego, pues lo que al final, bueno, no sé si seré más madura, ¿no? Pero tengo más años. ¿No? Bueno, eso también, ¿verdad? Eso Aporta, eso también aporta. Claro. Claro. Esa es la principal diferencia, sí. Oye, en el prólogo, por ejemplo, dices, bueno, que no tienes capacidad de predicción, que en fin no sabemos lo que va a pasar en 2022, pero que bueno, que las cosas están ahí y que hay que adaptarse a esta nueva vida. Dices tú, que eso es lo que tú pretendes con este libro, que encontremos las piezas clave para que las podemos incorporar a esta nueva realidad que nos toca vivir. Esta y la que venga. Exactamente. Yo creo que la pandemia ha sido un poco una excusa para la percha para escribir este libro, sí, pero también es una excusa porque la pandemia no deja de ser una incertidumbre que está ahí. Entonces, ahora estamos todos enfocados y obsesionados con la pandemia, pero a nivel personal, cada persona vivirá sus propias incertidumbres, sus propios cambios. Y después de esto vendrán otras situaciones en las que no sepamos qué va a pasar. Entonces, con la excusa de esto, que yo creo que se ha puesto a prueba a todos, vamos a aprovechar y adquirir recursos para que cuando venga un cambio así de un día para otro, pues nos enfademos, lloremos, pataleemos, pero después digamos, mira, espérate, que yo ya me conozco mejor, mira, que yo ya sé para dónde tirar, me acuerdo que ya entré en este aspecto en mi vida, entonces que sea más fácil. Ajá. Tú como profesional, ¿cómo viviste esos meses que estuvimos encerrados? Bueno, pues los viví yo con mucha tristeza porque yo perdí a un familiar en los primeros días, con lo cual fue muy duro de gestionar porque estaba muy lejos y no podías estar con la gente, ¿no? Entonces eso fue duro. Pero luego yo en mi casa estuve súper tranquila. La verdad es que nos dedicamos, yo decía, tengo más trabajo que antes, porque nos metíamos en muchos proyectos, salían muchas opciones de cursos, de formaciones, de directos. Yo tenía la agenda a veces que decía, no me lo puedo creer, yo me levantaba súper temprano para hacer las mañanas del Salvador que aparece en el libro. Entonces yo no me aburrí nada. Es verdad que pasamos mucho tiempo en casa, que paramos los 4 a la vez, ¿no? Los niños también y los padres. Fue como, bueno, mi marido siguió trabajando porque no paró un día, pero sí que había otra forma, ¿no? No había ocio, no había salidas. Y dándote cuenta de muchas cosas que dejabas de hacer porque pensabas que estaba al alcance de la mano y que de repente te la arrebatan, ¿no? Pero vivimos bien, vimos mucho Netflix, leímos muchos libros y estuvimos mucho tiempo haciendo cosas diferentes y comunicándonos y relacionándonos de forma diferente. Ya, pues sí. Pero bueno, soy una afortunada, no tengo una casa pequeña, hay luz, mis hijos no tenían necesidades de... Tengo que compartir ordenador, que les pasa a muchas personas, entonces mi situación es muy privilegiada, no me puedo quejar. Ya. Bueno, hablas en el libro de muchas cuestiones interesantes. Para empezar, trabajar la aceptación, que yo creo, claro, que esa es una pieza fundamental en el tiempo que estamos, porque tenemos que aceptar que la vida ya no es como era, sino que tiene otra manera. Pero, ¿cómo se hace eso? Porque tú propones que miremos las cosas desde otro ángulo, aunque reconoces que tenemos un patrón ya fijado en nuestra cabeza. Sí, pero se puede cambiar, porque si no, no sería coach. Entonces, sí que se puede cambiar. Es verdad que la aceptación en todas las cosas, todos tenemos expectativas, ¿no? Y a lo mejor esperamos que nuestros hijos sean de determinada forma, o algo tan corriente como que saquen determinadas notas, ¿no? Y parece que presumimos más como les hemos sacado nosotros más que nuestros hijos. O esperamos en Navidades irnos a ver este año en nuestra familia, o planificas cosas de cara al futuro, o cosas más de nuestro día a día, y de repente, lo que ha pasado, ¿no? Y es verdad que hablando con el psiquiatra que colabora en esa parte, Javier es muy de mindfulness, de estar presente y demás, y él me hizo un ejercicio que yo con algunos clientes lo he hecho y me dice, es la bomba. Y además soy una cliente que vive en Washington y le han mandado el libro, me dijo, esta frase me cambió la vida, que es, esto ha llegado así, esto es tal y como es, y así lo acepto. Porque si no, es como la resistencia, el enfado, ¿no? La rabia que no me deja actuar. Cuando yo digo, venga, esto que ha llegado así, así está bien, a partir de ahí es, vale, como no lo acepto, ¿qué está en mis manos hacer? ¿Qué puedo cambiar yo de esta situación?
y siempre preferimos que sean los demás los que nos lo resuelvan o echar la culpa afuera y no nos damos cuenta que hay una parte que puede depender de nosotros. Y hay situaciones, aunque sea, por ejemplo, pues esos amigos que han estado enfermos, que te das cuenta que lo que han podido hacer ellos es tener una actitud positiva, no una actitud victimista. Y fíjate que es duro, saber que te vas a morir, incluso hasta con fecha, pero es como, bueno, pues yo este tiempo, ¿cómo lo quiero vivir? ¿Qué calidad de vida quiero tener? ¿Cómo quiero marcharme? Esas cosas que son tan duras de pensar en frío, pues al final es lo único que nos queda. Cuando de repente llega una situación que no queremos. Yo no quiero que me echen de la empresa, ¿vale? Pero si mi empresa cierra o me echan, ¿qué voy a estar todo el día enfadada dándome contra la pared? Buscando demandas, denuncias. No, a ver, esto, ¿y ahora qué puedo hacer con todo esto? ¿Qué estoy aprendiendo con esta situación? Es lo único que está en nuestras manos, lo demás se nos escapa. Sí, yo creo que además es la mejor manera para que las cosas fluyan en otra dirección. Hablas en el libro de emociones como la ira, la tristeza, el miedo. Hay que aprender a gestionar esas emociones, manifestarlas también. Pero has mencionado, Javier, que en el prólogo dice algo que a mí me ha hecho mucho pensar, y es que habla de los niños, ¿no? De que los niños a lo mejor de 2 o 3 años que están viviendo ahora están como normalizando la mascarilla, el gel, no abrazo, no beso a los abuelos. Y a mí me surgió una pregunta, ¿esos niños cuando crezcan van a ser generaciones frías? Porque nosotros somos mediterráneos y nos gusta abrazarnos y tocarnos, pero ellos se están criando en este ambiente de, mantén las distancias y demás. ¿Qué va a pasar con estos niños cuando sean mayores? Pues se verá qué pasa con ellos, porque ellos te están dando por normal algo que no es. Claro. Pero yo no me creo que en su casa sus padres no les abracen y les arrechuchen, Ya, bueno, sí, pero a lo mejor con Pero los es verdad que el familiares. contacto social es diferente en ellos, igual que está pasando a muchos jóvenes que están en la adolescencia, que es su época de salir y de repente y ahora nos cortan, ¿no?, las alas en este momento. Yo creo que las consecuencias se verán más adelante, pero creo que no hay nada que sea irreversible, es decir, un niño a lo mejor ahora con cierta edad, ¿no? Me decía una sobrina mía, le decía un día a mi madre, abuela, yo quiero abrazar a mis amigas, pero no abrazarlas bien, sin mascarilla, y abrazarlas de verdad. Esa necesidad la tenía mi sobrina con 6-7 años. Entonces, es verdad que lo que ha pasado durante esos años, que deja mucha marca, lo podemos transformar, ¿no? Y de alguna forma decir, bueno, esto es producto de una situación, pero no significa que más adelante no hagamos otras cosas. Hacerles hincapié en que esto es ahora sí, pero no va a ser siempre. De hecho, ahora, cuando te encuentras con alguien que no conoces, sí mantienes un poco las distancias, pero yo a mis amigas con mascarilla las abrazo. Ya, sí, lo hacemos todos. No voy a engañarte, entonces al final es como cuando no conoces a alguien es por pudor, ¿no? Por educación, bueno, ¿qué tal? Pero a tus amigos de verdad los abrazas. Y si fallece alguien que tú quieres, a ese familiar le das un abrazo. Y da igual la pandemia, ¿no? Porque lo necesita. Entonces, es verdad que yo creo que podemos hacer hincapié en que esto es así ahora, pero que cambiará. Y luego la forma de sociabilizar y del cariño se puede demostrar de muchas maneras también. Yo no quiero pensar que estos niños van a ser niños, ¿no?, que sean más pues eso, más retraídos o más fríos. ¿No? Yo creo que al final también una parte de la personalidad de cada niño. Y yo creo que al final se les podrá ir explicando que esto no es lo normal. Confiemos que sea así. La ira, hablas de la ira y todos sabemos lo que la ira provoca, ¿no? Reacciones impulsivas y decir cosas que no se piensan. Pero me llama la atención de que tú mencionas que la ira también tiene beneficios, es decir, tiene puntos positivos, y eso es algo que nunca lo había pensado yo. Claro, la ira sí, lo que no es la forma de mostrarla. ¿Vale? Claro, la ira es una emoción que te dice que están cruzando tus límites. Es decir, si alguien te insulta, te está diciendo, tú te enfadas y es como, estás pasando el límite de mi protección, ¿no? O a lo mejor te enfadas porque ves algo en la calle y a lo mejor está chocando contra un valor tuyo importante. Entonces, ahí está la ira. La ira te está informando que hay unos límites que se están sobrepasando, que te están atentando. El problema de la ira es que cuando yo no sé gestionarla, pues hay una violencia excesiva. Además, las emociones se contagian, con lo cual el de al lado se va a poner igual o peor que yo. No se da de verdad importancia a las cosas que merece la pena enfadarte, que hay otras que son auténticas chorradas. Sí. El momento determinado de decir, hasta aquí, no pasa nada, pero no es dar un puñetazo al que está enfrente, decirle, hasta aquí, la cosa cambia, ¿no? Entonces yo creo que las emociones, yo tengo ese convencimiento, las emociones a mí cuando me las enseñaron, me las explicaban positivas y negativas. Dije yo, ¿qué positivas y negativas? Son todas positivas, porque me están dando información. Ahora lo que tengo que aprender es a darle valor, el valor real que tiene esa situación que me ha producido esa emoción,
y luego cómo las gestiono yo. O de repente ser consciente que a lo mejor te enfadas y dices, uy, aquí está saliendo mi niña, que está con la pataleta de cuando era niña, pero ya soy una mujer adulta, no me voy a enfadar por esto. Entonces aprendes mucho con esas emociones, cuando las escuchas de verdad, aprendes. Las emociones, hemos vivido muchos momentos de tristeza, también de miedo. Hay una frase en el libro que dice, el miedo ha llegado para quedarse, y a mí me sobrecogió un poco, porque claro, hemos tenido miedo al contagio, miedo a la muerte. ¿Cómo se gestiona ese miedo? Bueno, el miedo es igual que el enfado, es una emoción que te permite sobrevivir porque te avisa cuando estás en peligro. Lo que no se puede convertir es un miedo patológico o tener miedo a cualquier cosa, ¿no? Hay que, pues como pasa con la ira, saber esto que me está produciendo miedo, primero, ¿es presente o viene de mi pasado? O me estoy adelantando al futuro, eso es lo fundamental. Si yo tengo miedo por algo presente, lo gestionaré, pero si es por algo del pasado y del futuro, diré, bueno, lo del pasado pasó está y lo del futuro ya veremos cuando llegue. Muchas veces ocurre, ¿no? El otro día me decía una persona, es que va a pasar tal cosa en el trabajo, y digo, yo creo que no, pero cuando llegue, la afrontamos, ¿no? ¿Para qué vamos a hacerlo antes, si no sabemos qué va a pasar realmente? El miedo es una emoción también que como que es muy seductora, ¿no? Es igual que el enfado. Y hay gente que decía, el miedo ha venido para quedarse porque yo creo, pues la esperanza que yo tengo, que realmente nos damos cuenta que somos vulnerables. No es vivir con miedo permanente, sino entender que hay situaciones que nos ponen en riesgo, ¿no? Y entender esa vulnerabilidad yo creo que nos hace mucho más humanos. Porque... Respecto al miedo me gusta un ejemplo que pone que además me viene al pelo porque a mí me ocurre, yo tengo un poco de pánico a veces a conducir, y dices tú, si digo, ¿cómo era la frase? No tienes que decir voy a conducir para superar mi miedo, sino voy a disfrutar de la conducción, porque el matiz en el cerebro funciona, te hace reaccionar de una manera diferente. Claro, porque las palabras, lo que nos decimos, al final provoca una reacción nuestra, fisiológica, o sea, en nuestro cerebro empiezan a liberarse una serie de hormonas y neurotransmisores que producen un impacto en nuestro físico. Y las palabras son acción, o sea, yo según lo que pienso, yo me comporto. Esto es así, ¿no? Y entonces esas palabras, ese diálogo es el que hay que transformar. Si yo estoy obsesionada por quitarme el miedo a conducir, estar siempre con el miedo a conducir, entonces el cerebro se quedará con el miedo a conducir, no que lo voy a superar, el miedo a conducir. En cambio, si yo me digo, voy a aprender a disfrutar conduciendo, y es diferente, no hay una palabra fea ni negativa, hay una palabra, el miedo ahí. Entonces el cerebro interpreta, vale, disfrutar, eso es positivo, y ya me proyecto hacia ello. Entonces muchas veces cambiar las palabras, ¿no? Ese significado de las palabras, que en coaching trabajamos tanto, que le da la vuelta a todo, al significado. Por eso cuando hacemos frases afirmativas, frases de motivación, siempre decimos que no hay una palabra que reste, ni que haya una palabra negativa, porque el cerebro se va a quedar con lo negativo, ¿no? Va a interpretar, va a quedarse con lo negativo, que es lo que le gusta. Entonces vamos a ponerlo todo en positivo. Es diferente que yo te diga, voy a trabajar mi inseguridad, decirte, voy a ser una mujer cada vez más segura. Estamos trabajando lo mismo, pero la palabra inseguridad no aparece, aparece segura. Ya, claro, no, es fundamental, es una cuestión de matiz. Sí. Otros capítulos que tiene el libro, hablas del sentido vital, de las metas y los objetivos. ¿Qué claves aportas en estos capítulos? Mira, el sentido vital es algo que aprendí a través de dos españoles que escribieron el libro de Ikigai, que es el que le dio el concepto al sentido vital, que viene de la cultura japonesa y algo que ya no aplicando durante años, que también va muy relacionado con el vivir en el momento actual. Yo creo que es fundamental que cada uno sepamos hacia dónde vamos. Creo que para mí es muy triste pasar de puntillas. Creo que al final vivir la vida es mucho mejor y disfrutarla que sobrevivir a ella. Aunque a veces las circunstancias no lo pongan difícil, porque es así. Entonces, cuando tú conectas con tu sentido vital, eres capaz en tu vida de dejar espacios a ese sentido vital. Con lo cual, imagínate que hay una persona que para ella es importante pues una afición, por ejemplo, ¿no? O su sentido vital es a lo mejor compartir, y eso día a día, pues habitualmente estás trabajando, no da tiempo, pero dejas determinados espacios para compartir con otros, pues eso te va a dar energía, va a ver que eres coherente, que estás cumpliendo con un valor importante, con lo cual yo voy a encontrar mejor, va a haber mayor bienestar. Y en cuanto a los objetivos y las metas, no se trata de obligarnos todos a tener objetivos y metas, pero sí que es verdad que tenemos que ir dirigidos hacia algún sitio, no hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde me quiero dirigir.
pequeños retos o metas que queramos todos los días. Venga, ¿qué quiero hacer hoy diferente? O qué me propongo hoy hacer que a lo mejor me cuesta. No es obligado, pero eso te permite superar obstáculos y confiar luego más en ti, que si no lo haces. Hay un capítulo muy interesante que dice, haz de tu cerebro un amigo, porque nosotros somos nuestros peores enemigos, somos los primeros que nos ponemos trabas absolutamente para todo. Sí, porque hacemos caso a este que está aquí arriba. Ya. Quiero decir, es verdad que las creencias, que son esos pensamientos, esos mensajes que nos han lanzado, incluso desde antes de nacer, que los vamos heredando generación tras generación, es como el GPS de un coche, ¿no? Me va llevando hacia algo. Cuando descubres cómo funciona el cerebro y cuál es la función y las intenciones de tu cerebro, te das cuenta y entiendes las cosas. Para mí uno de los momentos claves cuando empecé a meterme en esto de la neurociencia es cuando me dijeron, el cerebro lo único que quiere es que respires porque así sobrevives. Y dije, o sea, ya está, es un vago de narices, ¿no? Lo único que quiere es que respires. Porque su intención primaria en nuestro cerebro primitivo es el de la supervivencia, el reptiliano. Cuando tú vas descubriendo ese mecanismo en el que funciona el cerebro, entiendes que hay a veces que te digas que no puedes, que te digas cosas feas, que te creas cosas que te dicen los demás que te está limitando. Y entonces al final es hablar contigo mismo y decir, a ver, espérate, vamos a hablar. ¿Qué me estás contando? ¿Pero esto es verdad o no es verdad? Voy a ponerlo en tela de juicio. Entonces ya es una relación, no es una lucha, es una conversación en la que ganamos los dos, entendiendo que la tendencia primera del cerebro va a ser no lo hagas, porque si haces esto, a ver, ¿cómo vamos a salir de esta situación? ¿O qué energía voy a gastar? Gasto mucha energía, pero si yo quiero la energía para que tú sobrevivas en una situación de peligro, no hagas esto porque no vales, ¿no? Entonces esa es la tendencia del cerebro, yo lo entiendo, es el primer impulso, pero empiezo a darme cuenta, mira lo que me está diciendo. ¿Y es verdad o no es verdad? Lo empiezo a cuestionar, que eso lo hacen fenomenal los niños. A determinada edad, que sus ondas trabajan de diferente forma, empiezan a cuestionarnos las cosas. Nosotros los que decimos que somos padres decimos, joder, era antes un héroe y ahora soy una porquería porque mi hijo no me tiene en cuenta, ¿no? Lo que antes había ahora ya no sé de nada, ¿no? Sí. Pues esto es igual, empiezas a cuestionarte, ¿no? Y empiezas a ponerte en juicio si lo que me está diciendo es verdad o no. Y ese es el hacerte el amigo con el cerebro, el cuestionar lo que te dice él para protegerte, agradecerlo, pues decir, espérate, que esto a lo mejor no es necesario en este momento. Sí, como si fuésemos dos entes diferentes. Ahí está. No. De cualquier cosa, algo que tú incides que me parece además un valor fundamental, que no vamos a conseguir nada si no nos queremos y si no confiamos en nosotros mismos. Es que si no vivimos en carencia con los demás. Hay un compañero nuestro, Luis Bueno, que dice que hay que primero llenar tu vaso para después dar de beber a otro. Y esto es así. Si yo te doy de beber en un vaso vacío, no vas a poder beber, ¿no? Pues esto es igual. Hay veces que lo que queremos es que lo que no nos damos a nosotros nos lo dé el resto. Y está bien, hay cosas que nos pueden dar los demás que nosotros no. Pero no vivirlo desde esa carencia y desde esa angustia. Es decir, si yo no me quiero a mí, no me respeto, no puedo pretender que el otro me dé el respeto y el cariño que yo a mí misma no me estoy dando. Le estaré exigiendo que me dé algo que yo no me estoy dando. No. Me lo tengo que dar yo primero para que el otro me lo dé, para que el otro me valore, para que la otra persona me diga, fíjate cómo es, ¿no? Porque si no me verá en esa carencia y se puede aprovechar. Porque hay gente buena y gente no tan buena. Entonces, siempre nos han educado, y sobre todo las mujeres, como hacer para afuera, ¿no? Tienes que ser una buena hija, una buena hermana, una buena mujer, una buena madre. O luego una buena suegra incluso, ¿no? Y dices, vale, ¿y yo? ¿Cuándo me dejo ese espacio para mí? ¿Cuándo empiezo a cuidarme? ¿Cuándo empiezo a detectar las cosas que solamente me puedo dar yo? No lo hacemos, porque parece que eso es ser mala. Sí, egoísta. Claro. Egoísta. Sí, egoísta. Ahí está. Oye, antes has mencionado una cosa que yo estaba leyendo en el libro y me ha parecido pues un ejercicio muy necesario, que son las mañanas del Salvador. Cuenta esto un poquito. Pues mira, las mañanas del Salvador se lo rapté a Enrique Jurado, que es un coach, un profesor buenísimo, que durante la pandemia nos hablaba de las mañanas del Salvador. Con cada inicial implica una acción. Al final lo que se trata es de dedicarnos un corto periodo de tiempo al día, puede ser minutos, no hace falta mucho más, a conectar con nosotros, a saber cómo nos encontramos, físicamente, emocionalmente, a hacer ejercicio de cualquier tipo que nos viene bien, a ver cómo queremos que sea ese día y trabajar a favor de lo que queremos ese día,
a tener un mensaje bonito y positivo hacia nosotros. Entonces, cada una de esas siglas en el libro aparece el significado y la acción que lo conlleva. Hay veces que no, yo durante la pandemia lo hacía todo el tirón, pero a lo mejor me pasaba 2 horas, ¿eh? Ajá. Entonces eso ahora es inviable. Entonces, bueno, pues a lo mejor empiezo por la mañana con un momento de silencio y de meditación, una toma de conciencia, cómo me encuentro y qué pensamientos aparecen por esta cabecita, y luego a lo mejor durante el día es verdad que leo, porque estoy todo el día leyendo e investigando, y a lo mejor hago deporte a primera hora de la mañana. Y a lo mejor decir una frase que yo quiero que ese día me motive, o una frase fija que yo tengo, que es un anclaje, en el que me lo repito cuando hay momentos que veo que cojeo un poco, ¿no? O tengo una acción que me implica un cierto nervio y demás. Entonces esas mañanas del Salvador es diferentes acciones que van a predisponerme para ese día. Y me van a predisponer desde el punto de vista positivo, de optimista. Y de verdad, cuando tú lo trabajas, el otro día me decía una amiga, me está sentando fenomenal hacerlo, porque es ese ratito que te dedicas a ti, el resto del día ya no te vas a dedicar. Entonces dedícate esos minutos al comienzo del día y puedes terminar por la noche a conectar contigo, porque si conectas realmente sabes lo que necesitas, si estás haciendo realmente lo que quieres o no, si eres feliz con lo que estás haciendo, si has tenido un conflicto X o no, cómo te has sentido. Es el único momento que tienes en el silencio contigo. Y si no, pues eso, irás pasando los días, y un día explotas y dices, ¿por qué has explotado? ¿Qué te ha pasado? Ah, pues todo lo que llevo acumulado, que no le hice caso. Cierto, cierto. Mira, yo creo que de la pandemia, cuando la pandemia se nos vino encima, empezamos todos a salir de esto, vamos a salir mejores, vamos a ser más tolerantes, más empáticos. Yo creo realmente, a lo mejor me estoy equivocando, que realmente lo que hemos aprendido es algo que tú también mencionas en el libro, que es no programar, vivir el presente, porque por lo demás creo que al final hemos vuelto a hacer los mismos, creo. ¿No? Y ahora sí seguimos programando. Ayer me dijo una amiga que había encontrado un concierto para el mes de julio. Y decía, ¿para julio? Ya estábamos haciendo en julio. No, es que viene fulanito, aún no termina la gira. Digo, vale, pues compra las entradas, pero conmigo no cuentes. Porque es verdad que hay programaciones que tenemos que tener. O sea, sí. Yo sé lo que va a hacer este puente de diciembre y sé lo que programa para las Navidades. No sé qué pasará al final porque no está en mis manos. Pero es mi intención, ¿no? O la intención de la familia. Pero es verdad que muchas veces yo me doy cuenta que durante la pandemia hacíamos muchos propósitos, nos prometíamos muchas cosas y luego digo, es que al final volvemos a lo mismo. Sí, volvemos absolutamente a lo mismo. Volvemos a, ya nos veremos, volvemos a ver si quedamos un día, volvemos a ya ir a ver mañana a mi padre, espérate que no llama a mi madre, bueno, voy a llamar otro día y no te das cuenta que son días que van pasando. Sí. Sí. Y lo que no hagas hoy ya no lo haces. Sí. Entonces durante ese tiempo, que teníamos mucho tiempo, durante el día para hacer muchas cosas, pues es verdad, ay, fíjate, es que no nos vemos, me acuerdo entre los amigos, es que no nos vemos lo suficiente, ¿eh? Y yo, sí, no, tenemos que quedar cuando volvamos, no, cuando termine esto nos vamos a ir todos a un sitio a descansar, a estar juntos, tal. Sí, que es verdad. Nos han cumplido muchas de esas cosas. Entonces digo yo, a ver, la pandemia, me acuerdo que me escribían amigas, ya he ordenado todos los armarios. Digo, ¿el primer día? ¿Y qué vas a hacer el resto? He hecho no sé cuántos bizcochos. ¿Y cuántos kilos has engordado? Es decir, creo que la pandemia al principio, como no sabíamos qué hacer, rellenamos el tiempo, pero no fuimos capaces ni siquiera de disfrutar el no hacer nada. Somos incapaces de parar y decir, hoy no voy a hacer ni el huevo, como se dice vulgarmente. Hoy me permito estar aquí de parásito. Me lo voy a permitir, que no pasa nada. Entonces, durante ese tiempo, como vamos a llenar esos huecos, vamos a tener grandes propósitos y al final se quedan eso. Se quedan eso, en agua de borja. Mira, yo decía también al principio, cuando empezamos con todo esto, yo decía, la gente joven tiene que estudiar psicología, psiquiatría, tiene que ser coaching, porque lo vamos a necesitar, porque es que ¿tú has notado que ha aumentado la demanda de esta necesidad, de estos apoyos emocionales? Sí, sé que se ha necesitado. De hecho, decían que habían subido las depresiones, los suicidios y la ansiedad, habían subido los niveles en Europa y en España mucho. Y es verdad que se ha puesto más de manifiesto esas enfermedades mentales, ¿no? O gente que estaba sana mentalmente, que de repente esta pandemia le ha dado, le ha tocado, y a lo mejor no están enfermos, y aparecen estas patologías que antes no aparecían. Creo que al final el estar bien psicológicamente y el tener un refuerzo o encontrarte mal y tener la naturalidad de pedir ayuda, yo creo que va a ser fundamental en los próximos años. El normalizar ciertas cosas que hasta ahora no se normalizaban, ¿no? Y por eso se está dando ahora mucha importancia a la salud mental, pero la salud mental lleva con nosotros toda la vida y ahora de repente nos damos cuenta.
y la gente está mucho más irascible y está más enfadada y está con más miedos y con más angustias. Yo digo que, fíjate, la crisis de la pandemia ha desembocado en otras crisis, ¿no? Pero todavía no hemos dado ese paso, que no sé si estará próximo o no, y que me da cierto pánico a la gente salga a la calle y diga hasta aquí hemos llegado. Ya. Porque cuando la gente no tiene y tienes que sacar adelante una familia y ves que no llegan las ayudas y ves que no te dan las opciones y demás, la gente está mucho más irascible, hay más enfrentamientos, nos están intentando polarizar para distraernos de otras cosas. Y yo creo que estamos en un momento de mucha más sensibilidad, ¿eh? Y entonces tenemos que estar más fuertes emocionalmente. A mí lo que me preocupa es que yo creo que realmente todavía no somos conscientes de la huella que nos está dejando la pandemia. Yo creo que todavía, sino que esto se verá más adelante. Y secuelas de todo tipo, secuelas, ¿verdad? sí. Pero yo creo que cuando, o sea, realmente, fíjate, cuando un país pasa una guerra, es algo evidente en cuanto a visualmente muchas cosas, pero luego las secuelas se van viendo a lo largo de los años. Es decir, ciertas enfermedades o la desnutrición que ha provocado, o psicológicamente que ha provocado, la crisis económica que ha provocado. Y esta realmente no somos conscientes porque estamos todavía en la supervivencia, no hemos salido de esto, aunque creamos. Va a pasar un tiempo hasta que nos demos cuenta realmente de la mella que ha dejado. No somos muy conscientes de lo que hemos vivido, porque el mecanismo del cerebro al final es olvídate de esto, ¿no? Es que yo le decía a mis hijos, vosotros cuando tengáis hijos estudiarán que una pandemia mundial, como lo estudiamos, ¿no? Sí, con el cólera y demás, o la peste. Bueno, sí, la peste, además, ¿no? Es decir, en el siglo en el que estamos hubo una pandemia que paralizó a todo el mundo y estuvimos encerrados, contarán a sus hijos, y estuvimos encerrados y no podíamos ir al colegio, y no podíamos ir a la calle, y faltaba el papel higiénico, ¿no? Y la harina. Entonces, y nuestros nietos dirán, ¿qué os pasó, no? ¿Qué es esto, no? Ojalá digan esto porque no ha vuelto a ocurrir. Pero es verdad que es una situación tan anormal, porque estamos acostumbrados que haya determinadas cosas que ocurran en determinados continentes, pero no estamos acostumbrados que en el mundo occidental y con todos los medios haya algo que pueda con nosotros y que no controlemos. Entonces yo creo que esas consecuencias, esas secuelas se verán más adelante. Sí, totalmente. Bueno, tu libro es muy práctico también, estamos hablando mucho de teoría, pero en el libro hay ciertas actividades que uno puede hacer para poner en práctica todo lo que tú explicas. ¿Cómo desarrollas tú estos ejercicios? ¿Cómo los planteas? Pues mira, son herramientas que yo trabajo habitualmente con mis clientes, a veces aquí pues, se ponen más bonitos o diferentes, porque es diferente de una sesión individual. Y lo que transmite al final es, tú te sabes la teoría o te explicamos la teoría, y en muchos casos la gente ya se la sabe, y ahora para cambiar tienes que actuar, ¿no? Es acción, que es el coaching. Entonces, estos ejercicios son toma de conciencia, el de repente poner en práctica cosas, el hacer las cosas de diferente manera, el pensar un poco, ¿no? Ese momento más interior. Y es lo que te permite, una vez que tomas conciencia, vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y cuál es el siguiente paso? Porque si no, libros de filosofía, de psicología, de psiquiatría, de neurociencia, y fantástico. Estos libros lo que procuran siempre es, bueno, te voy a poner una serie de ejercicios, que es lo que hacemos en coaching, planes de acción, para que trabajes ciertas cosas y te des cuenta y empieces a modificarlas. Pues muy interesante, Cristina, la verdad es que he estado echando un vistazo al libro y hay cosas, a mí lo de las mañanas del Salvador me ha encantado y yo esto me gustaría ponerlo, sí, me gustaría. O sea, poquito rato, una amiga mía que hace poco que se separó me dice, lo estoy haciendo y me está sentando fenomenal. Claro, a lo mejor no lo puedes hacer todo del tirón, ¿no? Sí. Pero bueno, a lo largo del día ir poniendo en práctica las diferentes siglas. Y es súper interesante. A mí me ayudó mucho durante el confinamiento saber que yo ese ratito por la mañana estaba sola, mis hijos entraban, me miraban y se iban. O sea, yo los oía, mira, estaba mamá aquí haciendo horas El Salvador. Además yo lo escribía todo. Y es curioso, y luego leerlo posteriormente dices, ostras, ¿cómo estaba en ese momento? Está chulo. Bueno, pues no tengo más preguntas, Cristina, un placer. Me ha encantado hablar contigo, ¿eh? Sí, igualmente. Muchas gracias por venir a Gracias. Sevilla. Gracias.